tiene una razón por la cual se promulgó y tiene también una razón y un objetivo por lo cual se le da al pueblo, se le da a las personas, a la nación, al ciudadano. En principio, toda ley va a regular algo, ¿verdad? Por supuesto, toda ley va a regular una área de la vida de la sociedad. Toda ley, toda norma va a asentar ciertos principios de convivencia. Y toda ley y toda norma va en todo caso a castigar, censurar, a reconocer derechos y a darle a cada uno lo que le corresponde. Fíjense, todo esto que yo he dicho en estos segundos, ¿han sido normas escritas? No, han sido espíritu de ley, han sido espíritu de la norma, han sido todo aquello que está alrededor de la norma y que no forma parte a veces de la norma misma. Si nosotros pues fuéramos jueces que aplicáramos la ley tal y como está, pues entonces, por un lado, seríamos quizás reconocidos como jueces gramaticalmente correctos, como jueces literalmente correctos, pero un juez, un magistrado, un abogado, un actor del derecho, no puede ceñirse solamente a lo que la ley diga. Por ejemplo, hace algunos años atrás, en el Código Procesal Civil, se hablaba de la prueba anticipada, como se llama hoy en día, pero que antes se llamaba diligencia preparatoria. En el Código Civil anterior, al del año 1984, ¿no? se había puesto claramente la figura de la diligencia preparatoria. ¿En qué consistía esto? La ley decía de que si yo, por alguna razón, tenía que darle valor judicial a una prueba, a un documento, por ejemplo, una fotocopia muy antigua, una partida de nacimiento muy antigua, algún documento pues que por la antigüedad ya se podría hasta dudar de su veracidad, entonces yo podía ir ante un juez y decirle, señor juez, por favor, dele valor a este documento. ¿De qué forma? Cítele a la persona que emitió el documento a que lo reconozca. Si lo reconoce, entonces ese documento es válido. Y si no lo reconoce, señor juez, entonces se presumirá que ese documento es falso. ¿Qué ocurría? Ocurría que esa presunción de falsedad o veracidad del documento también se podía aplicar en el sentido siguiente. Si a usted lo citaban a que reconozca un documento y usted por alguna razón no llegaba a la audiencia, entonces ese documento se daba por cierto. Y ocurrían casos que aparecían títulos, valores, letras de cambio, pagarés, ¿no? Y se le citaba a la persona que supuestamente había emitido o aceptado ese título, valor, sea letra o sea pagaré, y esa persona por alguna razón no llegaba. ¿Qué hacían los jueces? Decían que ese pagaré era verdadero, que la firma que estaba allí era correcta, era verdadera. ¿Y quién iba a poder negar eso? ¿Quién iba a poder negar ya después, ¿no?, de que el juez dijera esto es así, ¿no?, que ese documento no era verdadero, sino que había sido creado, inventado para aprovecharse de la voluntad de otro? Era bien complicado. Ocurría que muchas personas no iban a la audiencia por alguna razón, porque no había llegado al domicilio, porque la notificación no había alcanzado de alguna forma, y entonces esa persona no llegaba al juzgado a decir que ese documento era falso. Y como no llegaba al juzgado a decir que ese documento era falso, entonces el juez, aplicando la ley literal, decía es verdadero. Así fuera falso, ya no se podía hacer absolutamente nada más que apelar, en todo caso, ¿no? Pero casi siempre los juzgados especializados superiores decían que no, que efectivamente fue citado y como no fue, el documento es verdadero. Lo cual pues era muy ceñido a la letra, lo cual era injusto, ¿no? Podía ser pues legal, pero no injusto. Muchos jueces, por otro lado, aplicando ya el criterio jurisdiccional, el sentido común, decían, bueno, la persona no vino a la primera cita, vamos otra vez a citarlo nuevamente antes de yo decidir si es que este documento es verdadero o es falso. La segunda citación, sí, la persona corría, ¿no?, desesperadamente a decir al juez, señor juez, este documento es falso. Así que su veracidad tendrá que probarse por una vía pericial. Bueno, esto es solamente para ponerles un ejemplo de cómo a veces la interpretación gramatical de una ley, la interpretación literal de una ley puede perjudicar pues a un ciudadano, puede perjudicar a un litigante. Si la ley dice eso, pero obviamente hay que aplicarle un sentido común, hay que aplicarle cierta razonabilidad, cierta discrecionalidad, cierto criterio jurisdiccional. Así que la interpretación literal y gramatical de una ley es buena, por supuesto que sí. Ya los grandes juristas decían dura lex sed lex, refiriéndose a que la ley es dura, pero es la ley. Si la ley dice esto, pues se tendrá que cumplir. Si la ley no dice aquello, entonces eso no es obligatorio. Si la ley dice esto otro, pues eso otro, entonces sí debe cumplirse. Está bien que sea así, pero como método de interpretación es solamente uno de los tantos que debemos tomar en cuenta. Vamos ahora por el segundo, para darnos una idea
y entender un poco más esto de la interpretación de la norma. Tenemos el método, una última crítica al método gramatical. Leamos. El método gramatical es aquel por el que, mediante su utilización, se persigue descubrir el significado y sentido de la norma a través del estudio y análisis de la letra de su propio texto. Ya lo dijimos, pero tenemos que agregar algo más. No solamente pues el método literario gramatical es negativo, ¿no?, cuando lo aplicamos al pie de la letra. También será negativo porque hay ciertos términos que son muy poco diferenciables. Decíamos en los temas anteriores, en el tema 2, si mal no recuerdo, ¿no?, ¿qué decíamos? Que hay siempre problemas de ambigüedad y de vaguedad. Decíamos que hay vaguedad cuando un término no tiene un significado conocido, ¿no? No entendemos, un término muy oscuro, ¿no? Ciertas palabras demasiado técnicas, convencionales, que a veces pueden significar no sabemos qué. Entonces la sana ignorancia de un término constituye su vaguedad. La ambigüedad, que es otra figura que se da también en una norma, es cuando una palabra puede tener varios significados, ¿no? Lo que nosotros en literatura lo hacemos, lo conocemos como sinonimias, homonimias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Araña, ¿no? La palabra araña, podemos decir, la araña es el animalito, ¿verdad?, que está en los techitos, la araña. Pero la araña también es lo que el gato hace cuando le pisa la cola, ¿verdad?, te araña. Entonces un término puede tener varios significados. Obviamente, en la ley, en la norma, nosotros también podemos encontrar que una palabra puede tener varios significados. Esa es la ambigüedad. Si encontramos ambigüedad, obviamente al momento de leer gramaticalmente, tenemos que darle la interpretación, el significado que le corresponde para el contexto, ¿no? Para el contexto, para todo lo que la ley quiso decir. No puedo encerrarme y decir, aquí dice araña y esa araña el animalito, esa araña el insecto. Cuando todo nos dice que la norma, el contenido está hablando de lo que hace el gato y no del animalito, ¿no? Entonces el método gramatical nos sirve siempre que nos ayude a resolver esa forma de problemas de interpretación o significado de las palabras. Pero el método gramatical no será eficiente si es que ponemos de un lado, o ponemos a un lado, o nos olvidamos, o despreciamos el considerar los temas teleológicos, de valores, espirituales, de origen y razón. Vamos ahora sí entonces a otro método. El segundo método es el método lógico. Leamos junto conmigo. El método lógico es aquel que utiliza los razonamientos de la lógica para alcanzar el verdadero significado de la norma. Couture, un gran jurista, menciona que el método lógico es el que procura que la tarea interpretativa no contravenga el cúmulo de preceptos que la lógica ha señalado para el pensamiento humano. A ver, vamos a entender perfectamente. Cuando hablamos del método lógico, estamos hablando, en realidad cuando hablamos de lógica, estamos hablando siempre de la razón. Se dice que la lógica es la disciplina, ¿no?, que va en busca de la verdad. Y para eso, lo que hace la lógica es plantear ciertos parámetros que nosotros conocemos como silogismo o como silogismo. La lógica nos ayuda a nosotros a armar ideas y a estructurar frases que nos pueden llevar a una conclusión que en principio debiera ser una conclusión verdadera. Pero a veces pueden haber sistemas lógicos que definitivamente nos lleven a conclusiones que los filósofos lo llaman lo absurdo, es decir, aquello que no puede ser. Un ejemplo muy sencillo de la lógica es aquel que se relaciona con un gran pensador de la antigüedad. ¿Recuerda usted Aristóteles? Pues ciertamente con Aristóteles se ha hecho esta famosa frase. Fíjense, síganme conmigo y escúchenme. Decía así: todos los hombres son mortales. Aristóteles es hombre. Por lo tanto, Aristóteles es mortal. ¿Qué le ha parecido? ¿Ah? Ciertamente bien sencillo, ¿no? Claro, si todos los hombres son mortales, lo acabamos de decir, primera premisa, y Aristóteles es hombre, segunda premisa,